profe, lo escucho. Sí, profe. Bueno, ¿cómo andan bien? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? ¿Algo antes de arrancar? Yo tengo dos preguntas. Dale, ¿Se me escucha? Sabrina, la idea. Sí, yo te escucho bien. La primera es si todos los actos lícitos son estrictamente voluntarios. No necesariamente, Ok. no necesariamente. A ver, por ejemplo, me caigo sin intención, ¿sí? Sin tener la voluntad claramente de caerme. Y fruto de caerme, empujo a otro y ese otro o le causa un daño a él o le causa un daño al otro. Ese acto va a ser antijurídico y no necesariamente es ilícito. Me seguís desde el punto de vista de que yo no estoy queriendo generar ese daño, pero la realidad es que lo generé. Fruto, si vos querés, de una imprudencia o de una falta de atención o de un acto involuntario, de un acto reflejo. Hay un montón de situaciones que puedo generar algún efecto jurídico y no necesariamente el acto ser voluntario. No sé si fui claro. Sí, entendí. O sea, yo no sé si yo pregunté lícitos, o sea, no ilícitos, si son lícitos. O Vos me sea, preguntaste. Sí, decime la pregunta de nuevo. todos los actos lícitos son estrictamente voluntarios. Esa No era la. necesariamente. Ah, listo, joya. Y después la otra pregunta. Reitero que hay actos que son lícitos, ¿sí? Que Sí, verdaderamente pueden no depender de la voluntad. ok. Eh, Y es y más, hay situaciones en donde yo fruto de, a ver, ¿cómo decirlo? Suponte una situación de, sí, bueno, pero caso fortuito fuerza mayor ya es distinto porque intervienen agentes externos, ¿sí? Está claro que estamos hablando bien de laboratorio, ¿no? La regla general es que lo lícito va de la mano con lo voluntario, eso estamos de acuerdo. El problema es que puede haber actos no voluntarios que a su vez sigan estando permitidos, ¿me seguís? Un acto reflejo, alguna situación, en tanto y en cuanto no cree, modifique o extingue derechos u obligaciones, el acto no va a tener incidencia, va a terminar siendo inocuo, ¿me seguís? Sobre todo los no voluntarios lícitos, por decirlo de alguna manera, que es lo que vos me estás preguntando si existen o no. claro. Claro, y después, o sea, creo que la otra pregunta igual es como media relacionada. Esto, perdóname, esto es re teórico. Tratemos todo de bajarlo siempre con ejemplo a la realidad. Si no nos quedamos en el éter de la teoría, bajemos siempre a la realidad. Ejemplos, demos ejemplos y ahí podemos después analizarlo mucho mejor si existen, si no existen, si tiene consecuencias jurídicas, si no. Claro, es que la otra pregunta era más o menos eso. Si había un ejemplo, o sea, yo anoté, si hay un ejemplo de un acto involuntario que conforme un acto lícito o jurídico. A ver, sí, puede, a ver, acto involuntario lícito, un montón. Todos los que de alguna manera yo no haga voluntariamente. Imagínate a alguien que tenga mal de Parkinson, que raye un papel o que haga cosas que no lesionen derechos de otro, o sea, o la persona que tiene una ceguera que probablemente se tropiece y choca a otro pero no lo daña. Me seguís que hay un montón de situaciones no voluntarias que son lícitas, muchísimas. Pasa que casi te diría que pasan desapercibidas por esto, porque como no son ilícitas o antijurídicas y no generan un efecto negativo, tampoco la teoría le da demasiado atendimiento. Ok. Ese es verdaderamente el escenario. ¿Sí? Se me ocurre la persona ciega que vive chocando gente y no por eso va cometiendo ilícito por todos lados. Y no es su voluntad chocar gente, no tiene la capacidad de ver, por eso choca a la gente. ¿Se entiende? Lo digo con un ejemplo burdo para que podamos, digamos, bajar la teoría a una cuestión que es real y sucede. ¿Sí? Hay un montón de actos involuntarios, ¿sí? Que pueden terminar siendo lícitos, sin duda, si no crean, modifican o extinguen derechos u obligaciones. O sea, básicamente si no perjudican también a terceros, ¿no? Claro, está bien. No, eso no tenía anotadito. Alguien que estuvo aburrido y buscó cosas raras como Sabrina y se fue a buscar ahí abajo de la olla a ver qué encontraba de difícil. Hay alguien me escribió y con mucha razón, porque yo todavía no logré que me contestara el titular y ahí me dijo que ahora a la tarde me contestaba y me confirmaba la fecha de los parciales también para ir de alguna manera sincrónico con las otras comisiones. Hoy a la tarde les subo la fecha de los parciales y lo que voy a hacer, si les parece, como vengo demorado con esta situación, es cargarles en un archivito, como lo vengo haciendo en el Facebook, que lo que vamos viendo y lo que voy a evaluar son estos temas. Entonces no solo le voy dando las páginas, les voy dando la guía de dónde leerlos, sino además qué es lo que va a entrar concretamente en el parcial. Entonces me parece que de esa manera
los voy ayudando y mucho. El que tiene tiempo ya para ir viendo que se fue perdiendo, ya tiene casi el tomo 1 más 47 páginas del segundo tomo, si quiere ponerse a tiro, ¿no? Con lectura. Después podemos pulir y afinar un poco el lápiz y decir, bueno, vamos a hacer más hincapié en esto, más hincapié en aquello, me siguen, pero el plafón que, por ejemplo, cuando yo me pongo a hablar de personas jurídicas, que ustedes dirán, bueno, hablado 1 hora y 20 de personas jurídicas, cuando ustedes eso lo bajan a la lectura y van leyendo los elementos típicos, y van leyendo la capacidad, el patrimonio, y empiezan a bajar la teoría, los órganos de administración, gobierno, una clase probablemente que a ustedes se les hace ágil cuando la bajás al libro, y capaz que son 40, 50 páginas, y ahí es donde se pone un poco más espeso el tema. No hay otra manera que ustedes vayan apuntalando con lectura, ¿sí? Yo reitero, mi idea no es recitar el libro, porque para recitar el libro le pongo un audiolibro y se terminó, y Marcelo David no tiene que venir a dar la clase ni a intercambiar con ustedes ejemplos, otros abordajes, otros pareceres, interconectar contenidos, ¿sí? ¿Me siguen? Pero está bueno que yo les vaya dando la guía, porque yo sé que ustedes, más que los alumnos de abogacía, son más ordenados. Ustedes necesitan esa pauta de orden, de decirme qué, cómo, de dónde, hasta dónde, cómo y cuándo. No es subestimatorio lo que digo, todo lo contrario. Admiro mucho más el orden que tiene el alumno de económica que el que tiene el estudiante de derecho. No sé si eso les llena el alma, pero sépanlo, son mucho más ordenados y organizados. Yo he visto cartuchera y lápices de colores en los bancos de económicas. En derecho agatas y traen la virome si no te sacan la tuya ni bien arrancaste la clase. Por eso les digo, bueno, mira, ahí está la Victoria con el lapicero. Acá todo con el colorcito. Bueno, por eso es así. Uno que está en distintas casas de estudio ve las tipologías. Muchachos, la clase pasada, sí. Disculpe, recién me pudieron poner en la lista de ustedes porque no tenía curso. Quería saber, sé que empezaron la semana pasada las clases, pero quería saber si de dónde saco información, si están ahí a través del agua, si tienen algún grupo. O cómo tenemos un Facebook que ahora alguna alma samaritana te va a poner la dirección, Laura, para que lo puedas copiar. Y este libro que te estoy mostrando en pantalla va a ser el libro de cabecera, que son 3 tomos, que es lo que vamos, de alguna manera, lo que yo más sugiero como literatura para la cursada. Buenísimo, ¿eso también lo subieron, o sea, está en modo digital el libro o...? Ahí yo creo que sí, que está en modo digital, sé que está en la fotocopiadora, pero a ver, ¿alguno si me puede dar una mano? ¿Cómo lo consiguieron? En el grupo de WhatsApp están los links para los drives. El tema es que capaz que ya no está en el grupo de WhatsApp, Rocío, capaz. Ahí se lo pasaron por chat y ahora lo perfecto. volvemos a reenviar para que lo tenga. Buenísimo, gracias. Laura, ahí tenés todo. No, por favor. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Sí, Eliana. yo tengo una consulta. Con respecto Dale. al acto jurídico y el ejemplo que dio usted, con respecto a si a una persona, digamos, la amenazaban con un arma, por ejemplo, a firmar un testamento. Sí. Lo que no es válido es el acto jurídico, pero el testamento vale, o ya que el acto jurídico no sea válido, o sea, invalida todo, digamos. A ver, hoy uno de los temas que yo quería abordar era esto, que es, si vos querés, la teoría de la ineficacia, y dentro de ineficacia tenemos lo que es la nulidad, la lesión, la inoponibilidad, ¿sí? Los institutos que de alguna manera le quitan efecto y validez al acto jurídico. Claro que para ello lo que tiene que pasar es que no se cumplan algunas de las características, ¿sí?, tipificantes del acto jurídico, que es esto que vimos como, ¿sí?, el acto humano voluntario lícito, y dentro del acto humano voluntario abrimos 3 llaves de discernimiento, intención y libertad, o voluntad, ¿sí? Siempre digo lo mismo y hago la aclaración. Si estuviese viciada de alguna manera el discernimiento, porque es un menor de 3 años y está firmando un contrato y claramente sabemos de que no tiene una capacidad evolutiva para entender qué es lo que está firmando, el acto se torna nulo, y después vamos a ver que hay distintos tipos de nulidades. Por ahí acá me adelanto un poco, pero después lo ordeno más adelante en la clase. Nosotros tenemos nulidades que son absolutas y nulidades relativas. Las nulidades absolutas son nulidades que de alguna manera son inconfirmables, no hay manera de purgar el vicio. Un nene de 3 años firmando un contrato de compra-venta, ¿está claro? La nulidad es nula, como decimos los abogados, y lo dice el código, de nulidad absoluta. Esto es, no hay manera de que ese acto se torne válido. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad claramente, o no tiene la capacidad que el código requiere para poder obligarse, ¿sí? Porque es menor de edad, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un caso concreto de un acto nulo, ¿sí?
En el ejemplo que habíamos dado de quien me estaba apuntando con una versa pavonada al momento que me decía, si no me firmás el testamento y me dejás todo, yo gatillo, y la versa no tenía ni traba ni seguridad y estaba a punto de gatillarme, yo claro que le firmaba el testamento, le hacía la vertical puente, todo lo que me pedía, porque estaba en una situación extrema y donde mi vis volitiva de alguna manera, o sea, mi manera de tener la intención o no de firmar, no la estaba gobernando yo, estaba gobernando el miedo de no perder la vida. Entonces ahí pasa lo mismo. Ahí hay una de las características del acto humano voluntario lícito que no se da, y si eso se logra probar, como me dijeron en la clase, bueno, pero eso hay que probarlo. Bueno, sí, había 35 cámaras, HD, full, y acá tengo el pendrive con todas las grabaciones. Ahí es donde yo, de alguna manera, lo que puedo hacer, ¿sí?, es plantear la nulidad de ese acto, plantear la invalidez. La invalidez en sentido genérico, abrimos todas las pautas de ineficacia y ahí tenemos lesión, nulidad, nulidad absoluta, nulidad relativa, inoponibilidad, son todas las formas, si ustedes quieren, de quitar efecto de distintas maneras a los actos jurídicos, y el fraude también, que me lo estoy olvidando, y cada una de estas maneras lo que hace es también quitar de distinta forma efecto al acto. La nulidad es el más fulminante, la nulidad absoluta, yo te diría, es lo peor que le puede suceder a un acto jurídico. ¿Por qué? Porque básicamente aniquila toda posibilidad de validez. Ese acto jurídico que si uno lo ve con posterioridad al hecho que era el apuntarle con el arma, si vos lo ves después se lian al testamento, y si este testamento está bárbaro, está otorgado ante escribano, bueno, ante escribano no hubiéramos podido porque también tendría que haber estado apuntado el escribano, ahora vamos a ver la instrumentación de los actos jurídicos. Tiene que haber esto fue un otro. Acá fue de puño y letra, dice que había 2 testigos, olvídate qué testigo, no había absolutamente nada, me estaba apuntando a mí, y si no a los otros 2 también. Pero digo, cuando uno analiza eso, dice, che, pero esto tiene todas las formas cumplidas. Tiene los caracteres, acá hay una persona mayor de edad, acá hay capacidad, acá cumplió con las pautas de los testamentos que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es válido. Claro, lo que no estamos advirtiendo es que al momento del otorgamiento sucedió lo que sucedió. Con lo cual, si eso se logra demostrar, claro que en un proceso judicial, ¿no?, ya sea penal, civil, después tendremos distintas vertientes, si se logra demostrar esa nulidad, bueno, pues el acto jurídico del otorgamiento del testamento, que ya vamos a ver que en este caso es unilateral y de última voluntad, claramente se ve viciado y no puede generar ningún efecto jurídico válido. Después también hay que ver qué pasa, ¿no?, porque hasta acá la película sería sencilla, un acto se declara nulo, ya está. Ahora, ¿qué pasa si el que recibió esa herencia por el testamento, ¿sí?, recibió esa casa y la vendió a un tercero de buena fe que no conocía que él la había heredado? Vamos despacio. Yo soy el heredero de ese testamento, ¿sí?, el legatario. Yo me presento en la sucesión y me llevo esa casa. Me la pongo a mi nombre porque el juez así lo ordena porque estaba el testamento. Hasta acá nadie chilló respecto de la nulidad. ¿Me van siguiendo? Yo agarro, viene Ernesto y me dice, che, te compro esa casa. Sí, cómo no, Ernesto, toma, te la vendo. Era mía, yo la recibí por el testamento, ¿sí?, y se la vendo a Ernesto. Cuando viene el que le apuntaron y dice, che, todo esto es nulo, este testamento es nulo y esta adjudicación es nula, ¿puede esa persona ir contra Ernesto, que hoy tiene una propiedad y que él no tenía ninguna responsabilidad ni tiene nada que ver con ese acto que se otorgó? Bueno, en esto había aguas divididas en el derecho, porque claramente vos estarías perjudicando a un tercero de buena fe que nada tiene que ver con la historia, ¿me seguís? O sea, ¿qué tiene que ver Ernesto con el que en definitiva otorgó el testamento, con el heredero? O sea, nada. Entonces ahí lo que se plantea muchas veces es cortar el efecto de la nulidad, y lo que podés hacer en todo caso es pedir una indemnización, ¿me seguís? Pero no vas a poder retornar la cosa al patrimonio porque estarías perjudicando derechos adquiridos de terceras personas. Eso es en definitiva el derecho y la abogacía, es hasta dónde vos aplicás normas y cómo tratás de resolver las situaciones. Fíjate que acá, si yo le sacara a Ernesto la casa, lo estaría perjudicando también a Ernesto, que en la sopa no tiene nada que ver, no tiene ninguna vinculación ni responsabilidad. Y esto pasa y pasa seguido. Ahora, si yo astutamente, sabiendo que le habían apuntado a mi viejo, porque yo había contratado al sicario junto con los monos de Rosario y lo habíamos mandado a apretar para que me hiciera el testamento, y lo llamo a Ernesto y le digo, Ernesto, sí, vení, comprame la casa porque a mí me la van a venir a plantear en cualquier momento por nulidad, vení, comprámela vos. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Otro instituto que lo vamos a ver, estamos simulando una compraventa. Ernesto se va a mostrar como comprador de una casa, va a decir que paga 80.000, 90.000, 150.000 dólares, lo que valga la propiedad, y todo eso va a ser toda una gran mentira, va a ser un acto simulado, un acto que no ocurrió. Acá les estoy vinculando otro tema de ineficacia. Acá les estoy trayendo otra situación más que puede generar ineficacia jurídica, que es: mostremos un acto
como si hubiese sucedido cuando en realidad no sucedió. Ernesto en el fondo no es el dueño de la casa porque no la compró realmente. Dijo e hizo aparecer que la compraba, pero la casa sigue siendo de Marcelo David. ¿Me siguieron o se embarró todo este ejemplo y Claro. se complicó el panorama? Eso sería dolo, bueno. Sí, claro que para ver simulación siempre hay voluntad deliberada, siempre hay dolo. Después vamos a distinguir lo que es dolo-culpa, ¿sí? Dolo, ya que lo trajeron al ruedo porque les puede traer alguna complicación en la lectura, para que lo diferencien muy rápido. El dolo es cuando yo tengo intención de matar a alguien y además voy y aprieto el gatillo. Eso es dolo, es una actividad expresamente deliberada en donde yo no solo quiero, sino ejecuto el acto, ¿sí?, de manera consciente y queriendo ese resultado. Eso es dolo. Yo te quiero estafar, entonces te hago un cheque falso, le hago una firma que no corresponde, vos me das a cambio del cheque lo que me tenés que dar y en definitiva nunca vas a poder cobrar el cheque y yo te estaría estafando utilizando un título o valor. ¿Lo hago como deliberadamente? Sí, claro, lo hice absolutamente deliberado. Hice el cheque sabiendo que la firma era falsa, sabiendo que no se iba a cobrar y sabiendo que a cambio de eso vos me ibas a entregar un bien, ¿sí?, pensando que yo te estaba pagando con las buenas y, digamos, en cumplimiento de la normativa y de la ley. Eso es dolo. Queda claro que es dolo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es culpa? Yo estoy limpiando un arma, la estoy limpiando solamente, ¿sí? La desmonto, saco, si ustedes quieren, no sé mucho yo de armería, pero bueno, saco las partes de la pistola, la desarmo toda, la limpio, la voy armando. Cuando la voy armando, no sé por qué situación, el seguro no estaba puesto y mientras la estoy limpiando, ¿sí?, se dispara la pistola y mato a un amigo mío que estaba tomando mates en el living. ¿Yo quise matar a mi amigo? No. No, claramente, no tuve la intención deliberada. Ahora bien, si yo estoy limpiando un arma y donde está ubicado el arma, del otro lado hay personas y tengo el riesgo, si no conozco demasiado de la mecánica de una pistola, de que la pistola se vaya a disparar, bueno, ahí empezamos a discutir entre culpa con representación y duelo eventual. Todas estas son las teorías que ustedes seguramente escuchan en los noticieros y todo esto, si lo mató, si quiso matarlo, si se tuvo que haber representado. Estas son las zonas de frontera, ¿sí? Acá es donde estás, o en Argentina o en Brasil, no por los países, pero como decirles, la culpa más grave es la culpa con representación y el dolo más leve es el dolo eventual. Vamos a tratar de traducir esto a la teoría. Ernesto, ibas a decir algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, justamente. Sí, La tentativa vamos de en el medio. En realidad el delito tentado puede ser ya con dolo. A ver, todo esto que estamos hablando tiene mucho más que ver con lo penal, ¿sí? Vamos a aclarar esa primera cuestión, ¿sí?, esa vertiente. En el derecho civil la culpa y el dolo tiene un análisis mucho más light, si ustedes quieren, ¿sí? No se analiza tanto esta situación entre lo que sí está muy profundizado en el derecho penal, que es el dolo o la culpa a los fines de analizar la conducta de la tipología penal. En sede civil, comercial, yo les diría, los territorios no son tan delicados, ¿sí? Ahora bien, es cierto que podríamos decir que hay distintos matices en la culpa y distintos matices en el dolo. Vamos a la pregunta de Zoe, que me estaba preguntando algo. No, yo quería saber, cuando vos diste el segundo ejemplo, de que si vos tenías a las personas en un costado y vos estabas limpiando el arma apuntándoles, en ese caso sería como negligencia de la persona. Y dijiste Mira, que era culpa. Ahí hay distintas teorías, seguramente si estás vinculada con el derecho penal, es mucho para discutir el tema, ¿no? Ese hecho podría ser catalogado como una culpa con representación, porque probablemente me debía haber representado de que probablemente si yo no conocía tanto de armas, limpiarla frente a personas y apuntando en el mismo sentido donde había amigos sentados, y yo me tendría que haber representado, al menos diligentemente, de que algo podría haber ocurrido. No digo haber querido matar, eso está claro, ¿sí? Entonces, ahí yo hubiera estado en una culpa con representación, o como vos decís, en una visión mucho más light, ¿sí?, en una imprudencia. En una, no diría impericia, porque la impericia son para los profesionales, técnicamente. El que comete una impericia es el profesional que aplica mal su conocimiento científico, ¿sí? La imprudencia es de cualquier normal, cualquier ser humano, que frente a un acto imprudente puede generar una situación, ¿sí? No sé, Zoe, si con esto te contesto lo que me estabas preguntando. Es discutible todo, claramente, ¿sí? Si soy el abogado penalista de esa persona, y claramente voy a decir que fue una mera imprudencia, ¿sí? Si estoy del lado del fiscal y estoy imputando,
claramente voy a decir que eso fue una culpa con representación y probablemente un dolo eventual, si fuese muy osado, fruto de lo que sabemos que la jurisprudencia indica. Pero yo, para que los chicos, no sé si vos estás vinculada con derecho penal o estás cerca, pero para que los chicos vean estos ejemplos. Profe, no sé si vieron en las noticias el caso ese de, o sea, el casamiento que el chico estaba re borracho. En ese caso, Bueno, en ese caso, ahí tenés, ahí- eso sería, muy bien, eso sería un acto jurídico bilateral, si entramos a clasificar los actos jurídicos, porque claramente el matrimonio es un acto jurídico que requiere de la voluntad de dos personas, nadie se casa solo, sería una locura, podría hacerlo, pero después que vaya el psicólogo directamente y no tiene validez jurídica. Me caso conmigo mismo, egocentrismo a full y efectos jurídicos cero. Pero el matrimonio sí es un acto jurídico bilateral, no oneroso, aunque alguno ya podría estar haciendo una inversión, ¿sí? Pero digamos en principio no oneroso, ¿sí? Porque cuando vean la clasificación, Ernesto se ríe, me encanta que se va riendo. Yo te estoy tocando todas las clasificaciones de actos jurídicos. Cuando veas el libro vas a ver que dice bilateral, ¿sí? Lucrativo, no lucrativo, onerosa o gratuita. El matrimonio sería un acto jurídico bilateral, ¿sí? Donde se necesita la voluntad de las dos personas para que pueda concretarse. Porque si uno dice sí y el otro sale corriendo y dice que no, tampoco es matrimonio, ¿sí? Y en donde esto ha pasado, Ernesto, vos te reías, todo lo que se cuenta está, y hay ejemplos como para esas situaciones. Si esta persona estaba tremendamente o alcoholizada o drogada y se comprueba de que ese acto fue otorgado sin la capacidad suficiente, ¿por qué? Porque probablemente el carabinoide o el no sé, le impedía tener la comprensión del acto y eso se logra demostrar, y capaz que el matrimonio es nulo. claro, Por o ende, sea, no habrá sociedad conyugal y por ende, ¿sí? No nacerá todo el efecto del matrimonio, que claro que genera efectos jurídicos patrimoniales y no patrimoniales. No habrá sociedad conyugal, no habrá bienes gananciales, no habrá obligación alimentaria, salvo que haya hijos de por medio, que es independiente del matrimonio. Bueno, toda una serie de situaciones que podrían tornar al matrimonio nulo. porque yo vi en el video que lo ayudó a firmar el amigo. Y yo digo, pero eso no es válido. Creo que lo vi. Igual esa chica, si se casa con ese chico, lo quiere demasiado, o la inconsciente no es el chico, sino que es la chica. Pero bueno, ahí es. Siempre hay un roto para un descosido, dice el dicho. Esa es una de las cuestiones. Bien, ¿por qué terminé acá o por qué me vine hasta acá? Alguien que me ayude a volver al planeta Tierra, al planeta de Estábamos en lo de la nulidad absoluta, estaba hablando antes de todo esto. Profe, una Bien. consulta No. antes que sigas. Sí. ¿Te puedo pedir el mail del titular? Ah, me lo pediste, Franco, no me hiciste acordar, me lo pediste por el Messenger de Facebook. Sí, no drama. Dame un segundo. No, dramas tengo yo, como pierdo las cosas, pero me entran mensajes por todos lados. Carlos Garovio. Carlos Garovio con 2 B largas, para que te lo copio. Así no le erramos. Te cuento en eso, Franco, ¿no? ¿Qué fue lo que se me instruyó? Tuve una reunión, en realidad fue una reunión con todos los adjuntos y las comisiones nuevas que se habían creado, y también pasé por económicas presenciales, hacía más de un año y medio no pasaba por económica, firmaba un contrato para el Centro Regional Tres Arroyos, y ahí el encargado de alumnos me dijo lo siguiente, que se habían creado 2 comisiones más, pero que no obstante eso habían seguido quedando alumnos por fuera. Y cuando pregunté respecto del cambio de comisiones, la facultad le dijo a Garovio, la facultad, estoy citando terceras personas, por lo cual no me consta, ¿sí? Pero así me lo dice el titular, que cuando ustedes se inscriben en las materias, ustedes ya saben y conocen los horarios de las comisiones. A lo que yo contesté muy raudamente, si vos creaste 2 comisiones después de que cerró el cierre de inscripción, comentame esas 2 comisiones, ¿quién corno conocía el horario cuando se crearon con posterioridad al cierre de inscripción? Y ahí me dijo, bueno, no sé, la instrucción que me dieron es que no. Y a mí, yo soy de esos seres humanos que el no porque no, a mí no me cabe en mi lógica, ¿sí? Con lo cual, para mí, Franco, si tu situación es que quedaste en las 2 comisiones nuevas, creo que tenés argumentos suficientes, jurídicos y fácticos, como para dar vuelta a la decisión del titular y de la facultad, y de que verdaderamente te habiliten la posibilidad de cambiar de comisión. ¿Por qué? Porque vos no tenías cómo, ¿sí?, salvo que tengas superpoderes, enterarte cuáles iban a ser los horarios de las 2 comisiones que se crearon con posterioridad al cierre de inscripción. Soy claro, ¿no?
Sí, por eso justamente cuando yo me inscribo en las primeras comisiones me había anotado en las que podía cursar y no quedé en ninguna de esas, entonces por eso Bueno, tu lógica y mi lógica no la quisieron entender, no sé si por un facilismo administrativo o lo que fuere, pero ya esa no es mi responsabilidad. Si vos, Franco, necesitás que Marcelo David te firme una nota diciendo que avala el cambio de comisión porque entrás dentro de esta variable, contás con mi anuencia, ¿está claro? Bueno, muchas gracias. Ahora, si me vienen a pedir que se quieren cambiar de las comisiones originarias y quedarme en la comisión originaria, ahí sí, yo aplico el lamento, porque salvo que sea una situación que se dio con posterioridad, que la puedan acreditar de alguna manera, si no esto, imagínense que cambiar a 100, 200, 300 chicos de comisiones se arma un brete administrativo que es tremendo. ¿Alguien más está con este lío o tema? Igual me gusta, Franco, eso de pelear por los derechos, ¿eh? Ya le está escribiendo, ya le está. Doctor Garovio. Es que sí, porque como yo no comuniqué con alumnos y ellos me dijeron que no había ningún tipo de problema, supuestamente... Fíjate, la facultad a veces también, y me hago cargo de lo que digo, tiene esta esquizofrenia de dice una cosa a los docentes y por el otro lado los alumnos siempre se muestra como la Carmelita descalza, ¿no? Entonces yo la devuelvo con la misma. Yo no tengo ningún tipo de problema con los cambios de comisión, mucho más si está fundado en esta creación de las dos últimas comisiones. ¿Estamos? Ya saben que yo soy medio belicoso, pero bueno. ¿Seguimos? En el ejemplo que habíamos... Sí. No sé si alguien está dando la clase, porque yo de hecho me inscribieron el viernes, porque no había quedado en sorteo, me inscribieron en esta comisión, y pude ponerme al día viendo las 3 clases anteriores que grabaron en la seguridad en YouTube. No sé si ahora están grabando esta. O sea que soy famoso y yo no lo sabía. Bueno, después pásenme el link por lo menos. Si la clase está medianamente respetable, pero acá voy a criticar el canal, todo, ya es tremendo. Si esto después circula, vos te das cuenta. Disculpe, profe, Dios mío. yo soy la que está grabando las clases. Es que hay algunas en las cuales no llego por el horario de jardín de mi hija, por lo que las tengo que tener grabadas en el inicio y después las termino. No tengo. Estaba bromeando, me hago muy cargo de lo que digo, así que quédense tranquilos y súbanlo, pásenlo, hagan lo que quieran, no tengo ningún problema. A lo sumo se harán cargo después del vivo, no sé, del idioma como psicólogo. Seguimos. Estábamos con el ejemplo, ¿sí?, de qué puede suceder, y vino fruto de una pregunta, cuando el acto jurídico no tuviese de alguna manera todas sus características cumplidas sanamente, por decirlo de alguna manera. Esto es, no hubo discernimiento, no hubo intención, no hubo voluntad. Cualquiera de estas situaciones que se ve afectada puede afectar la validez del acto jurídico, ¿sí? Si ninguna de estas características se ve afectada, claramente el acto jurídico será válido y yo no podré desdecirme de algo que realicé. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo invalidar un acto jurídico porque me arrepentí. El arrepentimiento en el derecho, ¿sí?, paga un costo caro, pero no deja sin efecto, ¿sí?, lo que yo generé. El derecho penal podrá tener alguna pena como atenuante, pero no dejo de... No puedo rescatar la bala del disparo, sacarla del abdomen de la víctima y resucitarla, ¿está claro? Y en un contrato, si lo firmé y generé efectos contractuales, no puedo decir, no, pido, mancha, me equivoqué. No, ya no me conviene, marcha atrás, tomate, devuelvo, vos me devolvés. Esa no es una posibilidad, salvo que claramente tenga la anuencia de la otra parte. Si la otra parte dice, no, yo también me arrepiento, bueno, de mutuo acuerdo, dejamos sin efecto, no hay problema. Ahora, unilateralmente dejar sin efecto contrato, no. Ya entramos en territorio de derecho adquirido de la otra persona y yo no puedo hacer nada que perjudique a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Cuando hay nulidades, o cuando hay simulaciones que perjudican a terceros, o cuando hay inoponibilidades, o cuando hay fraude, ya no depende tampoco de una u otra persona, porque hasta incluso el fraude le puede denunciar un tercero, y el acto jurídico queda inválido fruto que lo dispone el juez, ¿me siguen? Hay 5 personas que generan un fideicomiso para apropiarse de un terreno y desarrollar un inmueble. Viene el tercero que es vecino y dice, miren, acá hay 5 que están haciendo una estafa porque se apropiaron y usurparon un terreno, entonces yo vengo a denunciar esto. Fíjense cómo un tercero dice y viene, che, escuchame, están realizando este fraude, y probablemente ese acto jurídico se caiga o ese negocio se caiga, ¿sí? Fruto después veremos de la situación, ¿sí? Terreno no era de ellos, no tenían capacidad para apropiárselo, etcétera, etcétera, un montón de situaciones. ¿Vamos a tocar? Vamos a ordenar un poco teorías y también yo no me salgo tanto de lo que tiene que ver con lo que ustedes después terminan leyendo. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son la clasificación de los actos jurídicos? ¿Les parece? Elementos tenemos 3, dicen Boretti y Máquina de Carlucci. Esenciales, naturales y accidentales. ¿Cuáles serán los esenciales, les parece a ustedes?
Escucho ofertas. ¿Qué tenemos que tener para que haya un acto jurídico? Sujetos. Claramente tiene que haber un sujeto o sujetos que otorguen el acto. Después veremos si ese acto es unilateral, bilateral, plurilateral, ¿sí? O sea, una parte, dos partes, muchas partes. Ese es uno de los requisitos. Y que claramente tengan capacidad para poder otorgar o actuar en ese acto. Que es lo que, de alguna manera, casi les diría desde que arrancamos la cursada, venimos hablando de la capacidad, y en las personas humanas la capacidad está dada por la edad, en función de lo que el legislador entiende como evolución fisiológica, por decirlo así de una manera, o biológica, bien sencilla, que ahí están los estadios de la edad, y nació, si ustedes quieren, la adolescencia, el derecho del adolescente en el 2015 como una novedad legislativa que antes no estaba, entre lo que tiene que ver con el menor impúber y el mayor de edad. En esa transición nacieron los derechos del adolescente. 4 artículos que se los invito a darle lectura, que son interesantes. Y acá es cuando, papá, me quiero tatuar. No, no te puedes tatuar, vos me voy a tatuar igual. Si no pone en riesgo su salud y su vida, va, se tatúa y se termina la discusión, ¿sí? Entonces forma parte de grandes cambios culturales, ¿sí? Con Ernesto pone cara como diciendo que no me pase. Y después viene con tatuada toda la cara, la espalda. Hay muchos de los que nos cuesta todo eso. Yo les admito que cuando veo caras tatuadas, a mí me impacta, pero bueno, evidentemente es cultural y probablemente en 50 años estamos todos tatuados. ¿Sí? Yo estaré tatuado con la arruga, pero estaremos probablemente todos tatuados. ¿Sí? Hay situaciones culturales donde hay que ir acostumbrándose a lo que va sucediendo, y vaya, se ha pasado mucho en la sociedad en los últimos 20 años. Yo le diría que es tremendo el cambio cultural que ha habido en todo sentido, del ser humano y la dignidad y el esfuerzo. Tiene que haber sujeto, tiene que tener capacidad. ¿Qué más? Voluntad. Objeto, ¿sí? Sujeto ya lo comprendemos también ahí con la voluntad, ¿no? Lo que tiene que ver con la capacidad, claramente después vamos a hablar de discernimiento, intención y voluntad, que es un poco lo que vimos en la clase pasada. Tiene que haber un objeto. El objeto tiene que ser lícito, posible, determinado, cumplible, ¿sí? Yo no tengo que plantear cuestiones en un acto jurídico que pueda ser realizable, ¿sí? No, voy a subir marcha atrás con un Fiat 600 de la Concagua y lo voy a estacionar cuando termine de pasar en la Concagua sin ninguna rayita. No, primero, seguramente no subí en la segunda cumbre con el Fiat 600. O sea, tienen que ser cuestiones que sean posibles para un acto jurídico, ¿sí? Pongo ejemplo burdo para que entiendan que la teoría tiene esa bajada y esa explicación. Tiene que haber también en los actos jurídicos, y no es menos importante, el tema de la forma. Esto es cómo debe estar instrumentado el acto jurídico. Nuestro código establece diversas formas para los actos jurídicos. Una de las formas, por ejemplo, es la oralidad. ¿Yo puedo celebrar un contrato de palabra? Sí. Y seguramente ustedes lo hacen, casi les diría, a diario. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un café? Sí, cómo no. 170 pesos. Listo. ¿Qué hiciste? Un contrato. ¿Cómo? ¿En qué consistiría? Cuando contratas a una persona y tenés la entrevista, como que ahí se establece un contrato que es oral, un contrato psicológico. A ver, un contrato psicológico. Me tiró la teoría de la miércoles. A ver, hay contrato, pero psicológico, ¿en qué sentido? Tengo una entrevista de trabajo. O sea, ahí lo que estoy tratando de ver es si consigo un laburo. Y lo que a lo sumo lo que me estoy sumiendo es a pautas de decir, yo te hablo de mí, te respondo preguntas que no invadan mi intimidad o en la medida que yo quiera, y vos me dirás cuál es mi conocimiento para contratarme o no. ¿Estás haciendo referencia a eso, Sabrina, o no? Claro, o sea, es el conjunto, la definición, ¿no? El contrato psicológico, el conjunto de expectativas, de creencias y demás que se espera en la relación. Por ejemplo, yo espero que mis empleados, o sea, esto hablando de la parte administrativa, yo espero que mis empleados a las 5 de la tarde no se vayan todos corriendo. Y ahí, quieras o no, se está estableciendo como un tipo de contrato. Pero ahí estamos mezclando dos cosas. ¿Por qué se quedan hasta las 5 de la tarde? Bueno, porque es el horario de trabajo. Porque hay una ley de contrato de trabajo y convenios colectivos, y que además van a pautar las bandas conforme el convenio y donde tienen un horario que cumplir. Eso es una obligación. Si el trabajador se va todos los días a las 4 y vos lo intimaste y después lo percibiste y después lo volviste a percibir y después le descontaste y después te cansaste de avisarle, lo echaste y resolviste el contrato por su culpa, por incumplimiento, 242 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Hasta ahí estamos hablando de cuestiones técnicas. Después hablamos de cuestiones de, si vos querés, de convivencia, de cuestiones de orden administrativo, de cuestiones que tienen que ver con
ordenar los distintos sistemas de una compañía, en lo que tiene que ver con la teoría sistémica. O sea, después tenés un montón de situaciones en donde lo que vas a tener probablemente sí es menos poder de fuego. Cuando digo menos poder de fuego, en derecho, y lo vimos al principio, una de las características del derecho es que es coercible. O sea, o lo cumplís porque te gusta o lo cumplís porque no te gusta, ¿está claro? Pero siempre tenés el efecto jurídico. Ahora, desde la administración, en esto como me decís, probablemente, capaz que hicimos un pacto de convivencia en una organización, en un sistema de organización, hay que ver si tengo sanciones o no. Y tal vez acá volvamos a la charla esta de, ¿se acuerdan? Obligación y carga. La carga es el principio del propio interés. ¿De qué? De que me puedan ascender, de tener empatía con mi superior, de poder, digamos, crecer en la organización, de... Todas esas son cargas, son principios del propio interés. Yo también podría ser apático, seco, no contestar, no interesarme más que lo que me dicen, no querer progresar. O sea, y eso te puede pasar también en una organización. Ahora, ¿qué haces con ese fulano? ¿Le pegás una patada en el traste y extinguís el contrato? Bueno, hoy el Estado te dice que tenés provisión de despido hasta diciembre, por ejemplo. Con lo cual vas a tener que ver dónde, pero te lo tenés que bancar hasta que termine la situación. Entonces, acá hay una cuestión interesante que vos planteás, y que viene bien, Sabrina, para también jugar con esto de las normas en materia de administración o para los licenciados en administración. Hay muchas cuestiones. Sí. Puede ser, por ahí lo que dice ella, que, no sé, mi jefe me diga, bueno, te pago las 4 horas en blanco y las otras 4 horas te las pago en negro. ¿Puede ser un contrato eso? Sí, claro que es un contrato. Pasa que ese particularmente es un contrato nulo, por lo menos el de las 4 horas en negro, porque tenés una ley de empleo público que prohíbe la contratación sin registración, 2403. Y eso es lo que habilita, ¿sí?, a la norma coercible. Como vos dispusiste parte del contrato violando el orden público laboral, sanción, juicio laboral, indemnizaciones. 245, 232, 233, integración de medio de despido, preaviso, duplicación de la 25323 por obligarme a liquidar, de la 24013 por tenerme en negro, y ahí empieza una catervada de sanciones coercibles fruto de la propia norma, ¿sí? Yo lo que por ahí entendí cuando me planteaba Sabrina es que hay cuestiones que a veces son organizativas o de convivencia que no tienen la misma fuerza que la norma positiva, ¿me seguís? O sea, yo hago un reglamento de convivencia, y si la sanción del reglamento de convivencia es probablemente que no vayas a ascender o que no juntes puntos dentro de la organización para estar bien visto, pero no es como el derecho, en donde, reitero, la norma es la cumplís porque te gusta o la cumplís porque no te gusta. O sea, hay una obligación de cumplimiento. No sé, Sabrina, para dónde vamos a llevar con esto del contrato social. Sí, yo tengo contrato social en todo sentido. Fíjate que lo tengo... casi te diría cómo está estructurada la sociedad, el deber de no dañar al otro, el deber de respetar los derechos de terceros, después tenés, si vos querés, la educación, un montón de pautas son sociales. Ahora, por ejemplo, y te lo voy a decir así, un ejemplo que me parece que va a venir bien. Pasa Ernesto por la calle y me saluda, yo le doy vuelta a la cara y no lo saludo. ¿Tengo alguna sanción desde el punto de vista del derecho de no haberlo saludado? ¿Incumplir una norma social? Y capaz que sí, saludar es una norma social de respeto, que me parece que todos nos debemos. Y si ya me ubicaste, sabés que me tuviste de alumno, que te estuve molestando 4 meses en la cursada, bueno, no me des vuelta a la cara, levantame la manito y decime chao, aunque sea. Pero acá, fíjate que tenemos distintas normas, ¿no? Por eso uno dice, cuidado que las normas positivas o las normas que regulan el derecho en sentido estricto, son normas que son coercibles. Cuando uno estudia esto de coercibles, ¿qué es esto? No, no le doy bolilla. No, es casi, te diría, lo más importante del sistema. Porque, reitero, si no lo querés cumplir a las buenas, un juez te lo va a hacer cumplir a las malas. Y ahí incluso va a poner en juego, dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? O tu libertad personal, o parte de tu patrimonio, o todo tu patrimonio. Como por ejemplo es la quiebra si entras en cesación de pago y se te liquida y se te desapodera de todo. Fíjense la fuerza de la norma a veces, ¿no? No sé, Sabrina, no quedo conforme, veremos en clase superior. Sí, o sea, yo, porque lo traje como ejemplo de un contrato oral, sería, o sea, de la forma de oralidad. Así no me fácil. ocurría más eso, pero bueno, capaz fue muy rebuscado el ejemplo igual. No, porque tocaste normas sociales y las normas sociales tienen otro, digamos, otra altura, otro entendimiento y probablemente otra sanción, ¿no? Que no es la que trata el derecho en sentido estricto. Hay una compraventa de, hola, ¿qué tal? ¿Me das un café y un croissant, 2 tostados? Listo, ¿cuánto es? 300 pesos. Tomá, dame. Eso es compraventa.
¿sí? Hay una de las partes, ¿sí? Se obliga a entregar la cosa y la otra a pagar el precio. Ahora nadie anda por la calle diciendo, hola, ¿qué tal? Me obligo a entregarte tal suma de dinero constante en moneda homogénea con calidad identificatoria en el momento temporáneo para que vos me entregues la cosa mueble denominada café con temperatura suficiente en el momento. Nadie anda hablando de esa manera técnica, ¿está claro? Ahora, cuando nosotros nos damos vuelta y vemos que hay un problema, bueno, digamos, ¿y dónde se dan los temas? Cuando hay cuestión de identidad, ¿sí? Cuando voy a decir, che, compré la casa, sí, perfecto, ¿pagaste el precio? No, la mitad, se me complicó, no te puedo pagar la otra parte. Bueno, ahí ya entramos, ¿me siguen? En cuestiones de significancia y de incumplimientos contractuales, o los vicios que puede tener la cosa y yo los encuentro después, tenés que darme garantía de evicción o vicios rededitorios por las cosas ocultas, o sea, empieza a activarse todo lo que probablemente incluso ni siquiera pactamos. Vos cuando compras el café, no le tenés que indicar que el café tiene que estar en buen estado, que no tiene que estar podrida la leche que vos vas a utilizar para cortarlo. Bueno, no bajamos todo esto. Ahora, si existe un problema y una persona se muere porque la leche del café estaba prohibida y tenía la toxina botulínica y falleció el fulano en la esquina del caserito de 3 y 48 en el nuevo Café de la Plata y cae muerto, y se hace la pericia y se descubre que muere porque la leche estaba podrida, vos fijate que ahí se va a activar todo. Hay un incumplimiento contractual, hay una falta de previsión, hay una falta de control de la cadena de cromatología, probablemente una responsabilidad del municipio por no controlar los comercios y lo que venden como alimento. O sea, y falleció alguien. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué de lo que no dijimos, ¿sí?, se aplica acá? Y ahí vamos a buscar los códigos de las normas. ¿Me siguen? Yo siempre lo estoy atando mucho a la muerte, parece que estoy enseñando penal, ¿no? Vayamos a un incumplimiento contractual, ¿sí? Te compro algo y me dan otra cosa. No, pará, a ver, ¿qué dice la norma? Que me tiene que entregar lo que yo pacté en el contrato. Bueno, listo, dame lo que me queda. Por ejemplo, en Mercado Libre, que pedís algo y capaz te viene, no sé, lo viste en un tamaño re grande y te viene re chiquitito. Ahí se me ocurre un ejemplo más concreto. Bueno, ahí tocaste, no, pero estamos hablando de forma, con lo cual tocaste algo que es muy crucial para mí, que tiene que ver también con la revolución digital que estamos teniendo. Algunos dicen la cuarta revolución industrial. Lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a contratos verbales o a contratos escritos, ¿sí? Digo, estamos acostumbrados, para que ya te estoy hablando y ustedes ya van a advertir que tengo 43 pirulas, ¿no? Pero fíjense que ahora, y con la pandemia más, ¿quién salió de su casa? Nadie, no te dejaban, salvo Alberto y algunos más que hacían alguna festichola, los demás no podían, ¿sí? Entonces, esas personas lo que hacen ahora que es, entran a un servidor con una clave IP, pudiendo navegar y compartir en la red información, cargan ciertos datos, piden una mercadería, abonan con tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago, Mercado no sé cuánto o billeteras virtuales, y automáticamente del otro lado, alguien también con un IP y administrando ese sistema genera la compra, marca el producto se procesa, ingresa una camioneta, te tocan el timbre y te la traen a tu casa. Eso claramente cambió el mundo últimamente. Y si ustedes leen el código, van a ver que está desactualizado ya el Código Civil y Comercial que se dictó en el 2015. Porque sí, prevé cuestiones digitales, pero no las prevé al nivel que hoy están operando en pandemia. Si ustedes me dieran estadísticas, yo les diría que las operaciones comerciales de compraventa naturales, y probablemente 60-70% de las operaciones se hacían digitalmente. ¿Y el derecho informático, profe? Bueno, lo mismo, olvídate, y los problemas que están existiendo, ¿no? Porque uno de los problemas del derecho informático y de la contratación digital es cómo mide la voluntad jurídica. La voluntad jurídica es cuando vos apretás la tecla Enter, o la voluntad jurídica la tengo que identificar con la cadena de custodia del blockchain que me permite a mí identificar que el usuario que se registró es en definitiva el usuario, el DNI, la cuenta bancaria que estaba vinculada, y por eso están las ciberestafas y por eso todo un montón de situaciones en donde lo que estamos viviendo, y es verdad que es una revolución, es que ya no expresamos la voluntad como antes. Lo estamos haciendo por medio de ordenadores, y el problema de eso es cómo acreditar la identidad. En la calle, ¿cómo acreditar la identidad? Hola, ¿qué tal? Si quiero comprar, dame 2 papas, 2 Macombo y un Big Mac. Listo. Pagás con la tarjeta, dame el DNI. Mira el DNI. Si medianamente es relativamente parecido a los originales, mira, ve la foto, ¿sabes? Dice, perfecto, sos vos. Identifica con la tarjeta, pasa la tarjeta, pum. ¿Qué hizo ahí? Identificó que la voluntad expresada era la tuya. Vinculó el medio de pago que le diste, que básicamente era operar una orden contra un banco o una billetera virtual que administra tus recursos,
para gestar, ¿sí?, que se pudiese cobrar en función de esa operación. Fíjense todo lo que sucede en cuestiones de milésimas de segundo. Porque todo funciona. Sí, perdón. Sí, No te interrumpí. Sí. no, dale. Sí, Con todo esto de la virtualidad que se compraba un montón online, se creó el botón de arrepentimiento de compra, donde vos podés cancelar si no te arrepentiste o comprar, no sé, a alguien, lo podés anular, digamos. Yo te cuento lo que me pasó con Mercado Libre. Mi nene me dice, me quiero comprar una... él estaba en el escenario de Play 4, quería pasar, no sé, que había salido otra Play, Sony había ese negocio y lo convence, creo que había otra Play más nueva. Entonces le digo, no, Play basta. Le digo, ¿esto funciona? Sí, bueno, amortizala. Ustedes me van a entender. ¿Sí? Hasta que no ande más, usala. ¿Sí? Y me dice, no, pero ahora todos mis amigos salieron de la Play a la computadora y quieren armarse en una computadora gamer. Bueno, yo, ¿qué es una computadora gamer? Una computadora con colores. No, burro yo. Y claro, empezó a hablar del, no sé, el núcleo de coso, el iCloud 9 y que no sé qué, y que quiero 32 de RAM como mínimo, y que quiero que tenga placa de video de no sé qué. Claro, yo, un mundo. Cuando yo era chico, la computadora, a ver, la gata sabíamos que tenía un cable que se enchufaba y que tenía para prenderla, y ustedes van a decir, mirá qué bruto este chico. Yo era lobo el curso que hacía, y era una tortuga que se movía de a cuadraditos. Después apareció la Commodore 64, después apareció la PC Amiga, sí, Ernesto me mira porque también, si no camina como yo, un 40 caballeteína. Y ahora, el nene de 12 años me está diciendo a mí cómo había que armarla la computadora y que podíamos comprar los componentes por separado. Bueno, todo esto en realidad Valentina va a decir te enloqueció, yo dije otra cosa, se fue por la nube, no. Vino la computadora, llegó a mi casa, vino golpeada, justo en lo que tiene que ver con la fuente, que tiene que ser más de 150 porque si no la fuente no mueve el núcleo que tenés que mover de Intel 9, entonces, fíjense todo lo que aprendí, ¿no? Bien, la voy a enchufar a la computadora, no andaba. Perfecto, dije yo, Mercado Pago, me cagaron, chao, perdí como loco. Mando mensaje y digo, la computadora llegó dañada. Me contesta seguramente una máquina y me dice, saque foto de todos los frentes del equipo y del envoltorio. Bueno, yo como un Carlito, claramente, foto, dándole vuelta, todo. Mando todo. Ok, perfecto. Denos 24 horas y le daremos respuesta. A las 6 horas, escuchen esto. Mercado Pago me manda Mercado Libre, me manda un mensaje y me dice, estimado señor David, hemos entendido de que ha existido un defecto en el traslado, asumimos toda la responsabilidad, le hemos reversado la totalidad del dinero, hasta acá, normal. Lo último, quédese con el equipo y haga con él lo que usted desee. Nada, yo estamos en Estados Unidos, ¿qué pasó acá? Algo que cambió el mundo y yo no me enteré. O sea, el enemigo lo único que no pudo usar de eso es la fuente, lo demás lo usó todo. Y el gabinete que estaba golpeado, o sea, se quedó con un Intel no sé cuánto, con la RAM, con la placa madre, con la... Y la verdad me sorprendí. Y en esto viene un poco, Valentín, esto que vos decís, ¿no? Y cómo cambia, ¿qué le interesa más a Mercado Libre ahora? Le interesa más la seriedad, no perder probablemente un cliente y asumir ciertos costos que seguramente debe haber aseguradoras de por medio, que hacerme desgastar a mí a un punto que yo voy a decir, esta porquería, por ese sistema no compro nunca más porque ya me jorobaron una vez. Creo, Valentina, que lo que cuento viene muy a tiro con lo que vos planteabas, ¿no? Con esto de decir, no solo me puedo arrepentir y devolverte probablemente, sino que si el producto vino defectuoso, te devuelvo el dinero y quédate con lo que está ahí. Ya no, eso lo asume el organizador de este sistema. Sí, igual es raro que te hayan dicho que te quedes con el producto, porque por lo general te hacen devolverlo o lo envías y te mandan uno nuevo. O sea, como que... ¿No me crees? La clase que viene, claro. Si no me crees, voy a traer la foto y voy a mostrar. No, sorprendido como vos. No, igual hay muchos errores en Mercado Libre. Yo me acuerdo una vez en un conocido... Igual hay otra cosa, perdonen, que esto también es importante. Te va catalogando en función de las compras. Si sos un cualunque que compraste 2 lápices, tengo entendido que el trato no es el mismo que si ya venías gastando con ellos 400, 500 lucas en los últimos 2 o 3 meses. Tenés beneficios, claro, porque tenés niveles, llegas hasta creo que el último que el nivel 6, algo así. Y tenés beneficios, plata. Tengo algunos beneficios, pero es por nivel 3. Alguien compra todo el tiempo. Ya, en un extremo. Es que es la normalidad, ¿no? A ver, yo la verdad, créanme, la verdad también, en un libro que le pedían a Benja, digo, ¿para qué voy a la librería yo? Pum, y si el envío encima, en ciertas categorías el envío es gratuito, con lo cual, pero no me muevo a mi casa, este es el libro Benja, sí, bueno, listo, tú, mándamelo, ya te lo compré, llegan 48 horas.
la verdad que, olvídate, ¿por qué viene todo esto? Porque estábamos hablando de la forma de los actos jurídicos. Cuando ustedes lean el código van a ver que van a estar leyendo los romanos ya básicamente, porque dice verbal, escrito, ¿sí? Van a ver algunas cositas perdidas de lo digital y escritura pública. Verbal no les tengo que aclarar nada. Hola, ¿qué tal? Te compro esto, te pago tanto, te pago así, punto. No se instrumenta en ningún lado, lo sumo aparecerá un comprobante fiscal, porque a la FIP como amiga la tenemos en todos lados, si es que queremos respetar a la FIP en esa operación, y no aparecerá más nada. Por escrito, muchos contratos, ¿sí? No requieren de instrumento público, que es la intervención de un escribano, ¿sí? La gran mayoría de los contratos en el derecho privado pueden instrumentarse por escrito, y si uno quiere de alguna manera darle un poco más de ciencia, lo que se suele hacer es certificar firma ante escribano. Y ahí lo que hace el escribano es, de alguna manera, dar fe de que el que dice que firmó es esa persona. Y registra en un libro, que es el libro de registro de firmas, que fulano de tal firmó tal día un contrato tal, ¿sí? Pero el escribano en esas cuestiones de certificar firma de instrumentos privados no certifica contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Al escribano no le interesa lo que ustedes están diciendo en el contrato, ¿está claro? En la certificación de firma. Lo único que da fe el escribano es de la fecha y de quién firma, nada más. Por eso se dice que lo que tiene pago el impuesto de sellos o lo que tiene firma certificada tiene fecha cierta. Significa que vos podés demostrar fácilmente que el contrato se otorgó en esa oportunidad y que lo firmaron las partes que intervienen, ¿sí? Porque el escribano dio fe de esa situación. Cualquiera de ustedes me tendría que preguntar qué es un escribano, o yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un escribano para ustedes? A ver, ¿han sentido nombrar al escribano? ¿Alguien me tiene que decir algo? Certifica la firma. Certifica las firmas, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Es un negocio? ¿Es una empresa? Una persona. Es un abogado. Tiene que ser abogado, ¿verdad? Debe venir en el escribano. ¿Es funcionario público? No, da fe de ciertos actos, como poner la escritura. Que es funcionario público, ¿no? ¿Cómo, Lucas? Que creo que es funcionario público, si no, tipo... Los registros notariales los crea el Estado, los asigna el Estado, ¿sí? Y claramente tiene también injerencia un colegio profesional que es el colegio de escribanos. Los escribanos son funcionarios públicos, ¿sí? Cumplen una función pública delegada por el Estado en la organización de la matrícula del propio colegio profesional de los escribanos. Son registros que son cerrados, esto es, solo puede ser escribano, el titular, y este puede designar un adscripto, y generalmente, históricamente, era casi del linaje familiar. Ahora, el titular y el adscripto no necesariamente tienen que ser parientes. Ahora bien, si yo quiero mañana ser escribano y poner un registro, no puedo. Porque solo puedo ir a los registros que ya están habilitados, y en el único caso donde podría aspirar en la provincia de Buenos Aires a un registro, es que concurse un registro vacante por muerte de su titular, de su adscripto o de su titular y el adscripto no estaba. ¿Me siguen? ¿O no había adscripto? Si no, yo no tengo posibilidad, yo por ejemplo tengo título de escribano, pero claramente no puedo montar una escribanía donde yo quiera y cuando quiera. Queda claro, esto es un régimen absolutamente cerrado, administrado y gobernado por el Estado en potestad delegada del colegio de escribanos. ¿Sabían esto? Profe, ¿y eso por qué es? ¿Si tiene algún motivo en especial? La ley. La ley, no más. Si mañana la ley dice algo distinto, será algo distinto y podríamos ser todo escribano y abrirlo como abrimos verdulerías, pero hoy la ley ¿Pero tiene un fundamento o es porque sí? Mira, si me preguntás a mí, el fundamento hoy es corporativista, no tiene otra explicación. Es un negocio que hoy está manejado en pocas manos, porque si vos me decís qué daño le hace que haya mayor cantidad de escribanías, que generaría incluso mayor competencia y probablemente mejorar producto y precio, ninguna. De hecho, hay provincias en donde está la carrera de escribano y vos cuando te recibís te dan el registro. ¿Me seguís? Con lo cual va a demanda de la cantidad de egresados, para que vean que no todas las provincias tienen la misma estructuración. Hay mucho poder de corporación, digamos, de la notaría, de los notarios, que claramente no están a favor de la apertura, ¿sí? Claro. Pero porque esto juega, si vos querés, como un lobby de intereses, sin duda. Pero si me preguntás por qué está así, por la ley, porque la ley está así. Si mañana el Congreso de la provincia de Buenos Aires cambia este régimen, tendremos otro régimen. Abierto, más cerrado, menos cerrado. Hoy en la provincia de Buenos Aires es un sistema absolutamente cerrado. Bien.
como las farmacias, ¿no, profe? Sí, pero cuidado, yo la farmacia hay un poco más de apertura, si vos querés. La farmacia hay limitantes que las dispone el Ministerio de Salud, que si vos advertís que en algún lugar, porque creo que la farmacia tiene que estar como mínimo 7 cuadras, en tales zonas de zonificación depende de la cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Hay como, lo que me parece que hay ahí son normas que no quieren saturar digamos, la viabilidad del negocio. ¿Sí? Si vos ponés en 10 cuadras, 10 farmacias, bueno, algunas se va a caer, porque probablemente la densidad demográfica y la demanda de medicamentos, sí, probablemente no haga que las 10 puedan funcionar en ese mismo ámbito, ¿no? Qué sé yo, aquí te puedo nombrar Claroneco, al sur de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de desarrollo. En invierno vivirán como mucho, 5.000, 10.000 habitantes, y en el verano van 50.000. Ahora, ¿vas a poner y habilitar a que entren a Claroneco 70 farmacias cuando probablemente alcanza para que vivan en invierno 4? Igual hay mucho tema de interés y corporativismo, ¿eh? No se olviden que quiso entrar Pharmacity a romper el mercado de la provincia de Buenos Aires y la Corte de la Nación se lo prohibió. Esto pasó hace muy poco y seguramente lo leyeron en los diarios, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la estructuración de las farmacias, que están estructuradas sobre un tipo societario que es la sociedad en comandita. La ley dice que las farmacias tienen que ser sociedad en comandita, donde el comanditario sea el administrador tiene que ser un farmacéutico. Y eso lo dice la ley. En respuesta, si me va a preguntar Rocío por qué, porque lo dice la ley. Cosa que se puede claramente. Pasa por el Congreso y se puede modificar y se puede cambiar. Sí. Que con lo que sale a abrir una farmacia, no creo tampoco que haya muchas. O sea, que hagan 70 en un día. Depende, yo te diría que es uno de los negocios más rentables, porque es como un commodity. El mundo se va a seguir enfermando y a las claras está, fíjate la pandemia, ¿no? O sea, fíjate que laboratorios y farmacias, yo creo que hoy por hoy no veo que en el corto plazo tengan algún inconveniente económico financiero. El problema puede ser otro. El problema puede ser que si la obra social, que dice que es genial, que te hace un 40% de descuento, después te paga vos como farmacéutico a los 6 meses, bueno, listo, o sea, el 40 te salió caro, y con ese pago a 6 meses en un país absolutamente impactado por inflación, capaz que cuando la obra social te paga vos no repones el medicamento. En lo que toca salud es otro problema. No, lo que voy es que, por ejemplo, una amiga abrió una farmacia y el tema de empezar de cero con los proveedores, las estanterías, las vitrinas, o sea, necesitas tener plata. Planteate esa misma charla con tu amiga en 5 años y después decime qué negocio tiene semejante posibilidad de dar vuelta a la tasa de retorno en la inversión. Vas a ver cuán rápido tu amiga, y hacete mucho más amiga, vas a ver cómo enseguida va a empezar a mejorar su calidad de vida, su casa, su auto, sus viajes y demás. Las farmacias bien manejadas y bien administradas, sobre todo convenios con medicamentos caros, medicamentos de tratamiento de cáncer, de enfermedades que verdaderamente son complicadas, es un negocio hoy, a mi criterio, esto es muy personal, muy rentable. Hermana farmacéutica, por eso conozco tanto del rubro. Seguimos, estábamos con forma, ¿sí? En los elementos esenciales. Hoy venimos como avanzamos un pasito y retrocedemos 45. En la forma, reitero, oralidad por escrito, ¿sí? Digital, escritura pública. Estábamos hablando de los escribanos, son funcionarios públicos. El acto más significativo de los escribanos es la escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? Es un acto, ¿sí? Por medio del cual el escribano valida y da fe del contenido de un acto, ¿sí? Fíjense ustedes que en la República Argentina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambiar la situación de un inmueble tiene que pasar por escritura pública. ¿Me escucharon lo que dije? Yo quiero vender un inmueble, donar un inmueble, transferir un inmueble. Si yo cambio la titularidad dominial, necesito pasar por una escritura pública. Eso básicamente hace que yo tenga que pasar por una... ¿Cómo? ¿Para alquilar también o no? No, para alquilar no. Porque yo no estoy transfiriendo. Cuando en 2020, al principio que empezamos la facultad, ya yo soy del interior, tuvimos que alquilar un departamento y sí o sí precisamos la firma de un escribano. Voy de nuevo porque no me escuchaste, Sebastián, la primera parte. 2 actos les voy a enseñar del escribano, no muchos más. Uno es la certificación de firmas y otro es la escritura pública. Certificar firmas es lo que te hicieron hacer a vos, Sebastián. Te mandaron un contrato, te dijeron, anda un escribano y certifica firma. Vos, si sos mayor de edad, y los ganantes, que son los fiadores de que vos te portes bien y que cumples el contrato. Cosa que si vos no lo cumplís, ellos podrían ejecutar como locatarios, ¿sí? O la inmobiliaria, a tus garantes si es que vos no cumplías el canon locativo en tiempo y forma, y o si vos destruías el inmueble en eventos o fiestas con tus compañeros del viernes al domingo, preferentemente para tratar de no desbalancear el tema de la carrera universitaria.
Ahí lo que hiciste vos fue certificar firma de un instrumento privado, ¿sí? No hiciste una escritura pública, no pasó al protocolo del escribano del contrato. ¿Estoy bien, cierto? Bien. La escritura pública es distinto, todo el acto se vuelca en protocolo, el protocolo es el libro que llevan los escribanos, ahí se deja constancia de absolutamente todo lo que consta en la escritura pública y esos tomos se van resguardando, incluso se quedan después en el archivo del colegio de escribanos y uno puede, amén de muerto el escribano, ir a pedir segundo testimonio o a pedir las copias que sean necesarias. ¿Esto para qué? Para claramente dar mayor seguridad jurídica, ¿no? O sea, yo podría ir a pedir una copia certificada de una escritura de hace 150 años, ¿sí? Yo puedo ir al colegio de escribanos, ubicar la escritura, ubicar al escribano, cuándo se hizo, el escribano recontra murió, pero pido al colegio de escribanos, pago un timbrado y me emite un segundo testimonio, ¿sí? O una copia certificada de esa escritura. Eso claramente no pasa con los instrumentos privados, porque salvo que alguien lo guarde, el instrumento privado queda en resguardo de cada una de las partes, por lo cual se puede perder, se puede, imagínense que puede pasar cualquier cosa, ¿sí? con la situación de los papeles, mucho más cuando uno no tiene obligación de guardar registros contables más allá de 10 años. Entonces, cuando uno elige ir a un escribano y otorgar una escritura pública es porque elige dar mayor seguridad al acto. Y en otros casos porque lo obliga el legislador. Reitero, en materia inmobiliaria, para transferir el dominio de un inmueble o para gravar un inmueble con hipoteca, yo necesito otorgar una escritura pública. Es el acto jurídico munido, si ustedes quieren, de un montón de solemnidades. Lo tengo que hacer ante un escribano, tengo que pagarle claramente, tiene mayor costo eso, ¿sí? Siempre que yo tengo que ir al escribano a otorgar una escritura, tengo todos los gastos, todos los impuestos, eso se muestra, se registra, etcétera, etcétera. Pero es lo que mayor validez tiene. ¿Por qué? Porque yo puedo impugnar una escritura, sí puedo. El procedimiento se llama redargución de falsedad y es un procedimiento específico y que claramente es complejo. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que demostrar es que el escribano actuó de mala fe, mintió o faltó a la verdad en su protocolo. Y lo estoy diciendo frente a un funcionario público, porque se presume que lo que dice el escribano es la palabra santa, por lo cual, ahora ustedes me van a preguntar, ¿hay escribanos que hacen cosas mal? Sí, y a mi criterio muchos más de los que me gustaría, ¿sí? Acá hay chanchullos, ha pasado que han firmado muertos, ha pasado que se ha certificado cosas que no existían, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, es probable que se puedan encontrar en su ejercicio profesional con algún acto que tenga que ser redarguido de falso porque el escribano cometió algún acto deliberadamente que no correspondía. Sí, es probable. No es lo que todos querríamos, ¿no? Porque si nos mandan al escribano para buscar certezas y seguridades jurídicas, terminar, digamos, en estos escenarios es complejo. Esto pasa mucho con inmuebles, ¿no? Que hay que hacer el estudio de título y si lo que trae acredito no su titularidad o si viene con alguna firma falsa y si eso se termina validando la escritura, puedo comprarle a quien en definitiva no es el titular registrado, bueno, un montón de situaciones que pueden darse, ¿sí? Lo interesante de esto es que adviertan de que los actos jurídicos pueden canalizarse por diversas formas. Si la ley no exige formas, tenemos el principio de libertad de la forma. Yo elijo de qué forma lo quiero desarrollar. Ahora, si la ley me exige una forma, no voy a poder comprar un inmueble por Mercado Libre, ¿está claro? Más allá de que sí podré en su caso trabajar una oferta y una negociación, pero voy a terminar otorgando una escritura pública más tarde que temprano, ¿sí? Si es que quiero verdaderamente ser el titular dominial de ese inmueble y ustedes activarlo en la contabilidad y dejar de tener un derecho de crédito, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Otro de los puntos o requisitos esenciales que hace los actos jurídicos es el tema de la causa. Los actos jurídicos necesitan tener una causa y básicamente acá por causa identifiquen causa fin, que la causa fin es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de este acto jurídico? ¿Sí? La finalidad puede ser una compra-venta, puede ser una locación, puede ser donar, puede ser casarme, puede ser lo que ustedes quieran, pero no hay actos jurídicos sin causa en principio. Al menos con efecto jurídico, ¿sí? Con efecto validante y jurídico. Hacemos 5 minutitos de recreo, ¿les parece? Que tengo que atender un llamadito urgente y en 5 minutos seguimos de nuevo. Prepárense un mate, un cafecito y seguimos. Dale, profe. Recién intento mandar el mail y me sale como rechazado, como no existente. Te averiguo otra dirección, mandame un ratito, ¿verdad? Dale. Sí, estamos. Sí, profe. Bueno, estamos entonces en lo que tiene que ver con la forma, ¿sí? Dijimos que teníamos que hablar de sujeto, teníamos que hablar de
objeto, teníamos que hablar de la instrumentación, ¿sí? De la causa, todo esto para plantear cuáles son los requisitos esenciales para que haya un acto jurídico. Después tenemos, dice en Velázquez Liboreto, con buen tino, dice que tenemos elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos naturales? Dicen, esos son aquellos elementos que conlleva consigo el propio acto jurídico, pero que no es necesario que nosotros los establezcamos. Por ejemplo, y hoy lo vimos, yo hoy lo planteé más temprano. Cuando yo vendo una cosa, tengo que garantizar la calidad de la cosa que vendo, ¿sí? En algunos casos también hasta incluso tengo que dar no solo garantía de que no tiene vicios la cosa, porque si los tuviera, vos me la podés devolver, o yo la tengo que reparar a la cosa, o te tengo que reponer a una cosa nueva, ¿sí? Esto hace a las garantías que uno tiene que dar al momento de vender algo. Incluso eso hace a los vicios redhibitorios, con H en el medio. Esto hace los vicios ocultos que tenga la cosa. Por eso cuando uno compra le dicen, bueno, vos tenés tales días para devolverme, porque claramente podés advertir que esté rayado, que esté roto, que no prende, que calienta, que es lo que ustedes quieran, ¿sí? Y eso genera la situación de poder devolverlo en el marco de un acto jurídico, ¿sí? Básicamente estoy hablando acá de compraventa, ¿no? Podría después ir a cualquier escenario contractual y cada uno de ellos tiene ciertos contenidos naturales que los establece el propio legislador. Por ejemplo, en la locación, una de las situaciones que, por más que no se diga, tiene que resguardarse es que el locador tiene que asegurar la funcionalidad del inmueble que me está alquilando. ¿Está claro? O sea, si se cayó todo el techo, o si se explotó la caldera, o si se inundó, lo que fuera, mirá, escúchame, acá está, yo te alquilo y te pago tanto por la calidad de habitabilidad de este inmueble. Si él pierde la calidad de habitabilidad, bueno, claramente o lo reparás, o yo puedo resolver el contrato y irme sin pagarte lo que claramente se devengó después de esa situación. Y después tenemos lo que le llama, creo que, para que no, esperen que no quiera confundir el nombre, habla de accidentales, elementos accidentales del acto jurídico. Ahí tenemos principalmente dos elementos, condición o plazo. Vamos a ejemplos bien concretos. Uno puede ser que cuando yo te doy un testamento, que sería un acto jurídico unilateral de última voluntad, yo puedo decir que si vos querés mi herencia, vas a tener que levantar un monumento mío, ¿sí?, en el frente de mi casa. Ernesto se ríe, también egocéntrico el ejemplo. Si vos no levantás el monumento, no vas a tener el derecho a tener la herencia, ¿sí? Te estoy condicionando la situación. Si vos no realizás y cumplís la condición, no se va a perfeccionar el acto jurídico. Lo puedo poner con un montón de opciones, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos decir que si vos querés, por ejemplo, adquirir tal rodado, vos tenés que cumplir con tenerlo bajo tu propiedad y no tenés que venderlo porque es un auto de colección y entonces se tiene que dar esa condición. Si vos violás esa condición resolutoria, el negocio puede quedar sin efecto. O sea, yo puedo condicionar los actos jurídicos, ¿sí? Y imagínense el ejemplo que ustedes quieran. También puedo poner plazo, por ejemplo, en la condición, otras que se suele utilizar, es el pacto de retroventa. Yo te vendo algo, pero me quedo con la opción de recomprarlo. Si vos lo querés después vender, me lo tenés que vender a mí primero. O pactos o condiciones de preferencia, ¿sí? Y así podríamos estar hablando de un montón de situaciones que pueden condicionar, ¿sí?, un acto. ¿Se entiende o no? También podemos establecer plazo. Yo te vendo, pero después de 6 meses. O te voy a vender y te voy a entregar la posesión, pero después de 1 año. Cuando yo me pueda mudar, pueda vaciar mi casa y recién a partir de ahí vamos a otorgar la escritura pública. O vamos a escriturar cuando vos termines de pagarme el precio. Y como te di financiación a 5 años, vamos a escriturar después de los 5 años donde vos me cumplan la financiación. Todas estas son situaciones condicionantes y hasta muchas veces de plazo también, ¿sí?, que pueden moldear el acto jurídico. No es que no lo van a permitir, sino que lo que van a establecer son condiciones o plazos que tengan que cumplirse como para poder perfeccionarlo. ¿Queda claro o no? Ernesto, sí, se entiende. Sí, pero me preocupa Ernesto, como se pone serio, no sé si es que no entiende o... Sí, profe, estaba pensando en el ejemplo, por eso. Clasificación de los actos jurídicos. Hoy venimos como chifle, después no digan que vamos siguiendo el libro, así después se ubican, no tenemos temas raros. Unilaterales y bilaterales. Ya ni es necesario que les dé un ejemplo. Un acto jurídico unilateral, una donación, un testamento, ¿sí? Una sola persona se obliga y no requiere de la anuencia de la otra persona o de la otra parte. Está, yo dono, después veo si la otra parte lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. La donación está perfeccionada, después veamos si la acepta o no la acepta, ¿está claro? Como expresión de voluntad, la donación es, yo le dono esto a mi hijo mayor. Punto. Acá está establecido, si es un inmueble o la escritura pública y dejo la donación. Después si mi hijo no quiere la donación, la va a dejar pasar por alto, no la va a aceptar, lo que sea,
ya a mí no me interesa, será un problema de él el día que yo no esté. Y si estoy en vida y no la quiere aceptar, bueno, volveré al inmueble de mi persona, pero yo durante un tiempo me obligué y él tuvo la posibilidad de aceptar esa donación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo de acto unilateral. Un acto bilateral, bueno, acá está plagado de ejemplos. Todos los contratos, la mayoría de los contratos son bilaterales. Algunos, como los societarios, ya lo vimos, pueden ser plurilaterales o unipersonales. Una compraventa es bilateral, una locación es bilateral. ¿Sí? Contrato asociativo ya puede tener otro cariz, puede tener una posibilidad de ser pluripersonal. Puede haber 100 socios, 70 socios, 1000 socios. Entre vivos o de última voluntad. Un contrato de compraventa es entre vivos, personas que no fallecieron. Un contrato de última voluntad, el testamento. ¿Por qué se dice que es un acto de última voluntad? Porque el testamento va a adquirir vigencia una vez que la persona muera. Recién cuando el denominado causante fallece, el testamento cobra vigencia. Antes de fallecer, el testamento no cobra vigencia. No lo puedo hacer efectivo, ¿me siguen? Puedo otorgarlo, pero es un acto que va a quedar latente, ¿sí?, a una condición. ¿Cuál es la condición? Que el que lo otorga se muera. Si no se muere, no va a haber testamento. Como la vida es finita, y más allá del italiano que salió en la televisión de 112 años, estamos de acuerdo que dirían los romanos 10 certus ani certus quando. Sé que va a pasar, no sé cuándo, pero tengo la certeza de que va a pasar, ¿sí? En esto cualquiera diría, nadie va a quedar para semilla. Actos formales y no formales, algo de eso estuvimos viendo. Los formales, la escritura pública, ejemplo de acto formal por autonomacia. Otorgar una escritura pública es lo más solemne que tiene el derecho privado. Un acto no formal, un contrato que puede otorgarse verbalmente, o cualquier acto jurídico que no requiera de una instrumentación o de una forma. El matrimonio es solemne, si ustedes quieren. Tengo que ir al registro civil, tengo que sacar un turno, presentar papeles, llevar todas las cuestiones, y un funcionario público va a decir acepta, no acepta, sí, sí, pum, declarado marido y mujer. Eso es recontra solemne, ¿sí? ¿Cuándo? A ver, capaz que dentro de 5 años mandamos por internet, como hoy mandamos Mercado Libre, y capaz que el propio Tinder genera, miren, estoy generando una aplicación acá, capaz que el propio Tinder te genera la aplicación de, además de machear, casamiento. Y qué sabe, de acá a 5 años si esa situación no cambia. Diego se ríe. Sí, no estaría mal, ¿eh? El casamiento vía Tinder. Lo que ya veo que después sale y me quiero morir. Lo veo acá 5 años. Hoy el matrimonio es un acto formal, claramente. Sí, es un acto absolutamente formal, interviene un funcionario público, tengo que cumplir formas, tengo que requerir turnos, fui a un casamiento el otro día de mi hermana, no puedes entrar, hoy lo pasan por un streaming o lo pasan en vivo, entonces vos estás afuera, están casando adentro y vos estás viendo con un celular, ya es una locura, ya ni el casamiento puede presenciar. Después me enteré también que hubo una fiesta también de casamiento en donde la burbuja de baile se genera al lado de la mesa, que también es una burbuja. O sea, vos solo podés estar, comer y bailar con los mismos que están en tu mesa, no más. Y si cualquiera se mueve de esos círculos, sanción. Yo digo, esto no puede estar pasando, esto creo que pasó en Bonar, acá en una casa de fiesta acá en La Plata. Digo, ya estamos, esto está complicado. Les paso noticias, no sé, yo no fui a ninguna, pero me parece más aburrido que bailar solamente con lo de tu mesa. Olvidate, si te tocaron 4 o 5 medianamente aburridos, estás al horno. O sea, fuiste un casamiento a complicarte, tendrás que charlar en el baño. Acto de negocio gratuito. Tampoco, no hay que explicar demasiado. La donación gratuita, la compraventa onerosa. Y así podríamos tener otros ejemplos de gratuito o oneroso. De administración o de disposición. Esto es interesante. Un contrato donde haya situaciones de administración. El mandato. Por ejemplo, todos sus clientes. Yo siempre me voy a hablar de los contadores, pero también puede pasar a los licenciados en administración. Perdón, ¿puedes repetir la clasificación de recién? La que dijiste. ¿Gratuito o oneroso? No, la otra, la última. ¿Administración o disposición? Listo, gracias. Un acto de administración es cuando yo otorgo, por ejemplo, un mandato para que administren 5 propiedades en alquiler. Es decir, esa persona va a cobrar los alquileres, va a mantener los inmuebles. Distinto es que yo le otorgo un mandato para que me venda las 5 propiedades. Porque ahí lo que va a hacer es transferir la titularidad, representándome a mí. La entidad de los actos de disposición siempre se suele medir con más cuidado, ¿sí? Porque claramente disponer en nombre de otro es un tema delicado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando yo administro bienes de terceros, nace lo que ustedes conocen como la rendición de cuentas. Yo siempre que manejo recursos que no son propios, tengo que rendir cuentas, ¿sí? Si a mí me dieron
$20.000 para comprar, qué sé yo, un auto, y me lo pidió un amigo o un cliente, una vez que compro el auto le tengo que ir, llevar la factura, el boleto de compraventa, decirle, mira, gasté tanto, se pagó tanto, quedó tanto o no quedó nada. Pero yo necesito rendir cuentas. Cuando son actos de administración no hay transferencia de dominio, claramente. ¿Sí? Que a mí un cliente me deje un campo para que yo lo arriende, yo no estoy transfiriendo el campo, lo que estoy haciendo es permitiendo una vinculación menor con el dominio. Y para que se vayan familiarizando, las vinculaciones con el dominio son 3. Tenencia, posesión y titularidad. Tenencia, posesión, titularidad. Titularidad dominial, soy dueño, tengo la escritura y casi que hago lo que quiero, pero ya vimos que tengo que tener ejercicios funcionales del derecho. ¿Sí? Posesión es cuando tengo la cosa, pero no soy el titular dominial. Esto pasa con el usucapión o la prescripción adquisitiva. Realizo actos posesorios conociendo que no es mía la propiedad, pero me comporto como dueño. Y la tenencia, el ejemplo más sencillo es el alquiler. El locatario, léase el que tiene el inmueble, solo puede usar y gozarlo, pero no puede ni transferirlo, ni venderlo, ni cambiar el destino, ni cambiar la estructuración, ni nada de eso. ¿Sí? Por eso, si uno analiza la vinculación entre la persona y las cosas, va de menor a mayor de la tenencia al dominio. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? El locatario, por ejemplo, es un claro ejemplo de administración. ¿Sí? Yo puedo realizar actos de uso y goce, pero no puedo ni transferirlo ni venderlo, y a veces tengo prohibido sublocarlo también. O sea, no puedo alquilárselo a otra, si es que me pusieron esa cláusula en el contrato. ¿Se entiende esto o no? Y si me hackean, profe, ¿cómo sería? Si te hackean, ¿qué? No entiendo. Aclárame. Los fondos de la cuenta de Suiza que tengo. Y llamarlo a Fariña, si es que está libre, creo que no está disponible, y te fijas qué es lo que puedes hacer. A ver, si te hackean, claramente es delito. Hoy el ciberdelito te diría que es mucho más importante que la estafa o la usura a la vieja usanza, ¿sí? Hoy que se te apropien de alguna manera de tus claves para manejar tus fondos, tus recursos, tus billeteras virtuales, tus bancos, tu todo, porque hoy todo es por clave y generalmente hasta incluso tus declaraciones juradas, te pueden hackear la clave de la FIP o el contador mismo, realizar facturas de IVA que vos no le pediste que realizar y después las terminó vendiendo de casualidad a otro cliente que estaba necesitando IVA. Y vos te enteraste después cuando te vino la declaración jurada, cuando tuviste que hacer la declaración jurada de IVA, que te daba a pagar mucho más de lo que vos verdaderamente habías facturado. Porque, a ver, por ejemplo, los contadores tienen un mandato de administración de la clave fiscal. Después no se quieren hacer cargo, pero los que operan las declaraciones juradas son ellos. Después, si algo sale mal, ¿qué dicen? Ah, bueno, pero la clave fiscal es del contribuyente. Sí, claro, ¿quién la estuvo administrando mientras tanto? ¿Quién se equivocó en 2.0? ¿El contribuyente o el empleado del estudio contable? Si el sistema está mal diseñado, ¿es culpa del contador? Sí, anda a demostrarla. Después... Mira, si hay algo que funciona relativamente bien, salvo con el vencimiento de ganancia o de bienes personales, es el sistema de la FIP. Creo que debe ser uno de los servidores más potentes de la República Argentina, olvidado. Bien, estamos hasta acá. ¿Qué nos queda? Forma de los actos jurídicos lo vimos, clasificaciones lo vimos. Nos quedaría, todavía tenemos un ratito más, sí. Nos quedaría ver esto de las situaciones de ineficacia, ¿sí? Esto de la nulidad, la lesión, la simulación y el fraude y la inoponibilidad. Vuelvo de nuevo: nulidad, inoponibilidad, simulación, fraude, lesión. Nulidad lo estuvimos analizando. No se da una de las características, ¿sí? O no se cumple una de las características para dar por válido un acto jurídico o negocio jurídico, ya vamos a ver después. Hoy estamos en calibre de acto, otorgamiento de actos personales. Después vamos a ver que podemos hablar también de negocios jurídicos, y la diferencia de un concepto y otro es que el acto jurídico puede crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El negocio jurídico puede crear, modificar o extinguir derechos patrimoniales. Pero después vamos a verlo un poco más adelante cuando nos metamos en la teoría general de los contratos. ¿Cuáles son los vicios entonces? Dijimos la nulidad. La nulidad hay de dos tipos: absoluta o relativa. La absoluta es inconfirmable y por ende imprescriptible. Léase: no importa que pase el tiempo, yo siempre voy a poder recurrir a la justicia a plantear la nulidad de un acto, porque la nulidad es absoluta, porque viola una norma legal positiva que podemos entender de orden público. Entonces, la nulidad absoluta no tiene prescripción. La nulidad relativa sí tiene plazo de prescripción. ¿Por qué?
porque es confirmable, es modificable, es subsanable y por ende es prescriptible. Claro que el vicio entre una y otra, estamos hablando de que la nulidad relativa son vicios de entidad menor y los de nulidad absoluta son de una entidad mayor. Por eso se dice que la nulidad absoluta se vincula con el orden público, con normas que para el Estado no pueden ser dejadas de lado por las partes o por los ciudadanos, si ustedes quieren. Vamos a la lesión subjetiva, la teoría de la lesión subjetiva. Para que se dé la teoría de la lesión tiene que darse dos características. Tiene que haber una notable desproporción en la capacidad entre los dos sujetos, o los sujetos que se discuten, y esto lo vimos en un ejemplo, si no me falla la memoria de la clase pasada, entre un anciano que va a pedir un crédito y una financiera, ¿sí? La persona que va a pedir el crédito probablemente en un estado de menor entendimiento, en un estado de no conocer fuertemente las normas financieras, de no saber cuál es la tasa de interés vigente, de un montón de situaciones puede ser víctima de un aprovechamiento indebido, ¿sí?, por parte de la financiera, que le va a hacer firmar probablemente un mutuo con condiciones que claramente van a ser muy gravosas para ese anciano, ¿sí? Cuento con el anciano, pues podríamos estar hablando de un enfermo terminal que quiere un medicamento o un tratamiento y le terminan vendiendo humo, como suele pasar muchas veces. No, comprate este remedio contra el cáncer en Estados Unidos, pero vale $80.000 y es lo más nuevo que hay, pero en realidad no está comprobado el efecto y sería como un conejito de India. Bueno, a ver, muchachos, el coronavirus, si ustedes quieren. ¿Quiénes fuimos víctimas de la lesión subjetiva? Todos los ciudadanos del mundo. ¿Quiénes se aprovecharon de esa situación? Los que manejan los laboratorios a nivel mundial. Y ni siquiera me pongo a hablar de países. Hablemos de laboratorios. Después, si quieren, le ponen la bandera atrás, ¿sí? ¿Por qué algunos laboratorios están bien vistos y otros no? ¿Por qué si te diste una vacuna puedes entrar a Europa y con otra vacuna no? Bueno, ahí hay un montón de situaciones donde me parece que todos fuimos víctimas de la lesión subjetiva, todos fuimos víctimas del aprovechamiento, ¿sí?, respecto de lo que puede entenderse una situación disímil de capacidad. Mira, no se me había ocurrido plantear la teoría de la lesión subjetiva a nivel mundial por el tema del coronavirus, pero bueno. Nosotros estamos viendo igual el derecho privado, algo más básico, ¿sí? Ubíquenlo con un ejemplo de una persona en un estado de necesidad, un anciano o alguien que verdaderamente se somete a una condición desventajosa en la negociación, muy desventajosa. Entonces la otra parte lo que hace es aprovecharse de esa situación o de ese poderío, ¿sí? Y claramente la operación que se dé tiene que ser desventajosa para la víctima, desventajosa para la parte, digamos, más débil de esa operación. A eso se le llama la teoría de la lesión subjetiva. Si esto se demuestra, el acto puede declararse ineficaz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede suceder con los negocios también? Sí, sí, totalmente. Totalmente. El tema es que hay que ver cómo lo demostrás. Esto siempre estamos hablando, ¿no?, de escenarios probatorios después. Es muy fácil y muy lindo hablar de fraude. El problema después es probarlo, ¿no? Ese es un poco el escenario. El fraude es todo aquel que obtiene un beneficio indebido fruto de una maquinación, de un engaño, de una situación deliberada, ¿sí?, en donde probablemente te estén engañando, te estén planteando situaciones falsas, te estén planteando un montón de situaciones para que vos hagas algo, ¿sí? No me estoy metiendo en los delitos, me estoy quedando en el derecho privado, en donde fruto de un engaño me pueden estar perjudicando moral o patrimonialmente, que son los dos modos de dañar a una persona. Y me queda la inoponibilidad, que la inoponibilidad es el instituto que también creo que capaz que hablamos algo, si no puede ser otra cursada, en donde lo que sucede, y el mejor ejemplo es el artículo 54, tercera parte de la ley 19.550, que es la ley de sociedades, que es cuando lo que se hace es crear una pantalla, se crea un velo para no mostrar la verdadera realidad. Creo que algo vimos, ¿no? En esto me parece que lo habíamos hablado en materia laboral, ¿no? No, profe, yo me acuerdo que le había preguntado en la clase pasada de la inoponibilidad y me dijo, lo vemos en la clase que viene. Ah, bueno. Te cuento un ejemplo bien concreto. Si todos nosotros, ¿sí?, tenemos una constructora, pero queremos contratar trabajadores y no queremos tener problemas laborales. Entonces lo que hacemos es crear una sociedad anónima, vacía, con 100.000 pesos de capital, y ahí lo que hacemos es contratar a todos los trabajadores con esa sociedad anónima sin darles de alta registral, sin contratarles la RT, sin pagarles las cargas sociales, sin cumplir el régimen previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto se demuestra, ¿sí?, básicamente lo que dice el artículo 54 ter es que se va a declarar la inoponibilidad de aquellas personas jurídicas que hubieran sido creadas para violar la ley, perjudicar derechos de terceros, ¿sí?,
siendo la única finalidad. Esto es, si yo creo una sociedad tan solo para violar la ley, su objeto es lícito, yo lo leo y el objeto es lícito, desarrollar obra, realizar loteos, etcétera, etcétera, yo lo leo, el objeto está bárbaro. El problema es que termina realizando, que es contratar 1.200 trabajadores en negro para estafar al Estado, para perjudicar a los trabajadores, y cuando termina la obra y los despide, ¿sí? Claramente por más que le reclamen no tiene patrimonio, porque es insolvente, entonces no va a responder. Si esto se permitiese, porque la persona jurídica es válida, cumplió con todos los requisitos, tiene los socios, tiene el capital social, tiene la denominación, integraron el capital, hicieron todo lo que la ley le pide. El problema está en cuál es la finalidad. Se creó con la sola, o la mera, como dice la ley, la mera finalidad de violar la ley y perjudicar el derecho de terceros. Si esto se demuestra, la inoponibilidad lo que genera no es la nulidad del acto jurídico, creación de la sociedad, sino lo que hace es correr el velo, corre a la sociedad, se da cuenta que no existe y va contra el verdadero autor o coautores, ¿sí?, de esa ficción, de esa pantalla. Por eso se habla de la teoría del corrimiento del velo o la teoría del corrimiento del escenario de pantalla. ¿Cuál es la diferencia con la nulidad? Reitero, no se declara la nulidad de la sociedad, sino que se la declara inoponible a ese tercero perjudicado. Entonces lo que hace es correrse esa persona jurídica y se va directamente contra el verdadero responsable. A eso en el derecho alemán se le llama la teoría del disregard of the legal entity, el corrimiento del velo de la estructura legal creada. Rudolf Seelig, ¿sí?, hace unos cuantos años fue el creador de esta teoría, por lo menos el primer libro que circuló a nivel mundial, y nosotros tomamos esto a partir de la ley de quiebras, cuando se decretó la quiebra del frigorífico Swift Armour, que a muchos probablemente si son de la zona escucharon hablar de él, en donde el grupo Armour lo que hizo fue, que era un grupo económico, cargó de pasivos y le quitó todas las regalías al frigorífico argentino. Entonces lo que hizo fue cargarla de pasivos. ¿Para qué? Para directamente quitársela del medio. El problema fue que todo esto se supo y se vio de que lo que hizo el grupo fue perjudicar a la entidad argentina Cenicienta, y lo que hizo el juez de la quiebra fue extenderle la quiebra al grupo Armour por haber sido Swift una pantalla de todos los pasivos que se habían generado, y de esa manera el grupo Armour tratar de no pagar miles de millones de pesos en pasivos. A partir de esa doctrina pretoriana, en el caso Armour, es que se crea la teoría de la inoponibilidad, y hoy forma parte de la ley de sociedades, y en el 2015 también se incorporó al Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual no solo se aplica a las sociedades de la 19.550, sino que se aplica a todas las personas jurídicas de la República Argentina. Hoy la teoría del disregard, del descorrimiento del velo o de la inoponibilidad puede aplicarse a una fundación, a una cooperativa, a una asociación civil, a una simple asociación, a cualquier, incluso un consorcio, a cualquier persona jurídica que sea creada en violación a la ley, reitero, ¿sí?, o perjudicar derechos de terceros. ¿Esto se entendió o no se entendió? Se entiende que no es lo mismo que la nulidad. Digo, porque el ejemplo, digamos, el error más común es decir inoponibilidad es lo mismo que nulidad. No, negativo, absolutamente. No se declara la nulidad del acto. Si ustedes quieren, para decirlo vulgarmente y para no gastar bien, corren a eso que se creó para ir contra el verdadero responsable. Como en los esquemas Ponzi, profe. Totalmente, y hay unos cuantos esquemas. Hay unos cuantos esquemas de esto, de lo que tiene que ver, ¿viste?, con estas situaciones financieras que se dice que son escalonadas, que siempre termina ganando uno, que gana el otro. Bueno, hay unos cuantos muchachos que están en situaciones penales complicadas, como Curatola y compañía, ¿no? En la provincia de Buenos Aires han hecho bastante estrago respecto a esta situación, pero también lo podemos vincular con el fraude a eso, ¿eh? Ojo, ahí hay que ver para qué lado también terminamos saliendo. O los dos institutos de ineficacia. Gente, ¿dudas hasta acá? Ya me parece que hablé demasiado. Sí. ¿Qué nombre tenía lo de la lesión? Porque noté lesión nomás. Pero... Lesión subjetiva, se lo conoce como lesión subjetiva. Bien, gracias. Si no me falla la memoria, es el 332 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si no, lo revisan ahí en el librito de Kemen Bajer, lo van a tener bien claro. ¿Alguna otra consulta o duda? Si no, nos liberamos. Ya por hoy me parece que tuvimos una buena dosis de derecho 2. Salvo que opinen lo contrario. Gente, nos estamos viendo el viernes. Cuídense y cualquier duda estamos en contacto. Mi idea es cargar la fecha de los parciales, así ya empezamos a definir la agenda, y si la tenemos que modificar me dicen y la adecuamos, digamos, a la mayor conveniencia del grupo.
¿sí? Una pregunta, profe. ¿Qué Ah, hace lo para que sí. Para el viernes, Infobae. El viernes la idea es que iniciemos, para que tengo el libro en la mano, ya si querés te lo doy con lujo de detalle. Iniciemos con la parte de obligaciones, que era un poco lo que iba a arrancar hoy, pero hoy casi te diría que volví a repasar un poco lo de la clase anterior. Obligaciones arranca, elemento de las obligaciones en la página 69 del libro, y no sé si no va hasta el final, pero te digo. Anda por ahí cerca. No, porque después tenés modos de distinción de las obligaciones, que eso va a ser, lo vamos a ver en otra clase, no vamos a llegar a El capítulo 5, ¿no? Sí, exactamente. Para que estoy viendo que sigue después, ya que los tengo a mano. Sí, pero fíjate que después viene clase de obligaciones. Yo te diría, si querés leer, si estás con ganas, de las 70 a las 141 estarías bárbaro. Ojo. Vamos a hacer el intento. Las dudas que le vayan surgiendo respecto de la lectura, que puede pasar, de temas que no se entiendan, o de ejemplos que no quedan claros y demás, tráiganlo a la clase y le buscamos la vuelta de poder explicarlo de alguna otra manera, ¿sí? Es un poco el sentido y la idea. Y sin asustarse, fíjense que casi en menos de 15 días están tragando 2 libros de Derecho 2, o sea, y está bueno porque hasta ahora ninguno se infartó ni nadie planteó nada raro. Gente, nos estamos viendo. Franco, ahora busco... Sí, espera un segundo. Ahora busco, Franco, otra dirección de Garobio. Y si no, veo a ver cómo puedo contactarte, ¿sí? Dale, profe. Ahí uno de las compañeras, no sé quién es, porque no tenía nombre de WhatsApp, me pasó uno que era nombre de apellido, @econo.edu.com.ar. Ah, bueno, ese es oficial de Económicas, perfecto, pero fíjate que te conteste, porque yo también esa dirección la tengo y no la abro nunca, por ejemplo. O sea, si fuera mi caso que me escribiste a mí ahí, tengo la de Derecho, tengo la del Este, tengo la de Posgrado, pero es imposible. Bueno, si me revisar toda la puedes conseguir otra, mejor. Ahora me fijo a ver Dale, qué te puedo conseguir y te escribo al Messenger de Facebook, ¿sí? Dale, gracias. ¿Ibas a preguntar algo, Valentina? Sí, nos mandaron un mail diciendo que nos teníamos que matricular en el A24 porque después cambiaban las claves y por el tema de rendir y demás. Como nosotros rendimos oral, no es necesario, ¿no? Para mí no es para nada necesario, pero si quieren matricularse. Yo ahí no pienso, ya se los dije, subir ninguna información. Bueno, listo. Gracias. No, por favor. ¿Algo más? ¿A la 1, a las 2, a las 3? Gente, cuídense, buenas tardes.